¿Sabías que un solo ángel de Dios fue capaz de derrotar a un ejército de 185.000 soldados en una sola noche? La historia es real y se encuentra en las Escrituras, un relato que no solo nos deja impresionados, sino que también nos revela el poder y la justicia de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los relatos más impactantes de la Biblia, la intervención divina que cambió el curso de la historia. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vamos a explorar te ayudará a entender mejor el poder de Dios y cómo Él interviene cuando todo parece perdido. El relato del ángel que mató a 185.000 soldados se encuentra en el libro de 2 Reyes, capítulo 19. En ese contexto, el pueblo de Israel se encontraba bajo una terrible amenaza. Senaquerib, rey de Asiria, un imperio que parecía invencible, había invadido Judá y sitiado Jerusalén. Con arrogancia, envió un mensaje al rey Ezequías de Judá, burlándose de su fe en Dios y advirtiéndole que ningún Dios había podido salvar a las naciones que él había conquistado. En ese momento de angustia, el rey Ezequías hizo algo crucial: acudió a Dios en oración. En lugar de confiar en alianzas humanas o en su propio poder, se humilló ante el Señor, reconociendo que solo Él podía salvar a su pueblo de la destrucción. El profeta Isaías, que estaba en Jerusalén en ese tiempo, recibió una palabra de Dios para Ezequías. «No temas por las palabras que has oído. Yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada». Esa misma noche sucedió algo que ninguno de los soldados asirios podría haber anticipado. Mientras dormían, seguros en su campamento, un ángel del Señor descendió con una misión clara y precisa. Este no fue un ataque común, no fue un enfrentamiento de espadas ni una batalla que se pudiera ver o escuchar. Fue un acto de juicio divino, uno silencioso y letal. En un solo movimiento, el ángel destruyó a 185.000 soldados, sin necesidad de derramar una gota de sudor humano. Este fue un recordatorio palpable del poder sobrenatural de Dios, quien tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte. Cuando el resto del ejército asirio despertó al amanecer, se encontraron en medio de un paisaje que parecía sacado de una pesadilla. El silencio del campamento, que alguna vez había estado lleno de vida, era ahora sobrecogedor. Los cuerpos de sus compañeros yacían por todas partes, inmóviles, como si el aliento mismo hubiera sido arrancado de ellos sin previo aviso. Este no era solo un desastre militar, era una manifestación divina del poder de Dios, quien había escuchado el clamor de su pueblo y respondido de manera espectacular. Senaquerib, el orgulloso rey de Asiria, el mismo que se había burlado del Dios de Israel, experimentó algo que nunca olvidaría. Lleno de terror y confusión, levantó su campamento y regresó a su tierra con una derrota devastadora, tal como Dios lo había dicho a través del profeta Isaías. No hubo más arrogancia en su voz, ni más amenazas contra Israel. Senaquerib comprendió de manera dolorosa y clara que no estaba luchando solo contra una nación, sino contra el Dios Todopoderoso. Este relato es impactante por varias razones. En primer lugar, nos muestra que no importa cuán grande sea la amenaza, Dios es más poderoso que cualquier ejército o imperio humano. Lo que parecía una situación imposible de resolver para el rey Ezequías, Dios lo solucionó con una sola intervención sobrenatural. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde parece que todo está en nuestra contra? Y sin embargo, Dios nos dice lo mismo que le dijo a Ezequías: no temas. Además, la historia del ángel que mató a 185.000 soldados nos enseña que Dios no es indiferente ante la arrogancia y la injusticia. Senaquerib se había burlado del Dios de Israel, creyendo que su poder era mayor que el del Creador del universo. Pero en una sola noche, Dios demostró que su poder es incomparable y que Él defiende a su pueblo cuando éste confía en Él. Este relato es un recordatorio de que la justicia divina no falla
incluso cuando parece que los impíos prosperan. En la historia, Ezequías es un ejemplo de fe y dependencia total en Dios. No buscó alianzas políticas ni confiaba en sus propios recursos. En su momento más oscuro, acudió a Dios en oración. ¿Cuántas veces intentamos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta antes de recurrir a Dios? Esta historia nos invita a recordar que la solución está en Él, incluso cuando la amenaza parece insuperable. El ángel que mató a 185.000 soldados en una sola noche no lo hizo por su propia cuenta. Lo hizo bajo el mandato de Dios, demostrando que el ejército celestial está al servicio del plan divino. Esta intervención divina también nos recuerda que, aunque no siempre veamos lo que Dios está haciendo, Él siempre está obrando en favor de aquellos que le son fieles. El poder de Dios es ilimitado y cuando Él decide actuar, no hay fuerza en este mundo que pueda resistirlo. En la vida cristiana, muchas veces enfrentamos ejércitos que nos rodean, problemas, enfermedades, situaciones financieras o relacionales que parecen abrumadoras. Pero la historia del ángel que mató a 185.000 soldados nos recuerda que Dios está de nuestro lado. No importa cuán grandes sean nuestras dificultades, el poder de Dios siempre será mayor. Solo necesitamos acudir a Él con fe y confiar en su plan. Es probable que Sennacherib jamás haya imaginado que perdería a su ejército de esa manera. El orgullo y la arrogancia cegaron su corazón, haciéndole creer que podía desafiar al Dios verdadero. Pero su derrota es un recordatorio para todos nosotros de que Dios no puede ser burlado. Cuando el enemigo intenta alzar su mano contra el pueblo de Dios, la justicia divina tarde o temprano se hará sentir. Si este relato te impacta tanto como a mí, te invito a reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que parece imposible de vencer? ¿Te sientes rodeado por ejércitos que amenazan tu paz o tu fe? Hoy, Dios nos recuerda que Él es nuestro protector y que ninguna fuerza en este mundo puede superarlo. Si confías en Él, verás su mano obrando de maneras sorprendentes. Te animo a dejar un comentario con tus reflexiones o experiencias personales. ¿Has vivido situaciones en las que Dios intervino de manera inesperada? Comparte tu historia, porque tu testimonio puede ser de gran bendición para otros. Además, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí exploramos relatos bíblicos que no solo inspiran, sino que también nos enseñan lecciones poderosas para nuestra vida diaria. No te pierdas ninguno de estos estudios, porque cada uno de ellos tiene el potencial de transformar tu vida. Finalmente, quiero que este relato del ángel que mató a 185.000 soldados te sirva como un recordatorio constante. No importa cuán grande sea el desafío, Dios es más grande. Si confías en Él y sigues sus caminos, verás cómo las situaciones que parecen imposibles de resolver pueden ser cambiadas por su intervención divina. Que este relato te inspire a caminar con fe, sabiendo que Dios siempre está de tu lado, listo para defenderte. Este tipo de intervenciones no quedaron en el pasado. Dios sigue siendo el mismo hoy y sus ángeles continúan obrando en el mundo. Quizás no lo veamos de manera tan dramática como en la historia de Ezequías, pero no tengas dudas, el poder de Dios sigue actuando.